La idea es crear otro proyecto para ver qué otra forma se puede configurar los displays de 7 segmentos, ¿cierto? Entonces comenzamos con el PIC, vamos con una resistencia de 8 y vamos con un, un display de 7 segmentos, ¿cierto? Un display nano común de 7 segmentos. Entonces se conecta. ¿Listo? La idea es conectarlos. Entonces vamos a trabajar acá con el puerto RD. ¿Listo? Bueno, entonces comenzamos a cablear el circuito. Entonces recordar que lo podemos dejar en 220 voltios, ¿cierto? Y acá ponemos simplemente la fuentecita de poder. ¿Listo? Por tratarse de un display eh, enano común. ¿Listo? Bueno, entonces también recordar que la frecuencia del reloj es de 4 MHz. ¿Listos? Y con esto pues comenzamos a configurar ya el microcontrolador. Entonces a continuación se crea el proyecto, ¿cierto? Entonces lo creamos, escogemos el PIC de referencia, el 887, el que tenemos, seleccionamos el reloj y escogemos donde vamos a guardar el archivo. Yo tengo aquí en videos, creo una carpeta display. ¿Listos? Bueno, me sale un display. Listo. Y dentro de esta carpeta le ponemos el nombre 7 segmentos. O display igual. Display 7 segmentos. Listo. Bueno, entonces se guarda. Se continúa como veíamos siempre. Y se finaliza. ¿Listos? Bueno, entonces eh, aquí tenemos la función principal. Entonces antes de seguir quiero mostrarles una cosa. Cómo funcionan las funciones, valga la redundancia, en C++. Bueno, entonces primero se declara el prototipo de la función. Entonces miren que aquí tenemos la función principal, ¿cierto? Pero arriba se declara el prototipo. Él tiene un tipo. Ustedes pueden darle cualquier tipo. En este caso, general, se le va a dar void para que lo tengan en cuenta. El nombre de la función, aquí le vamos a dar un nombre. Y los parámetros que pasa, pues en este caso vamos a pasar unos enteros. ¿Listo? Entonces lo primero que haríamos sería declarar eh, la, la, la función como dijimos. Entonces no el tipo, listo, por ejemplo démosle el nombre escribir, y esta función va a pasar un entero de tipo n. ¿Listos? Y al acordarse del punto y coma. Bueno, entonces seguimos dentro de la función principal. Se llama, y ya por fuera de la función principal, ¿cierto? La llamamos, pues ya la definimos y pues vemos qué hace la función. Igualito que el prototipo de la función, ¿cierto? Con los parámetros y todo. Bueno, entonces, aquí quiero mostrarles entonces lo que se va a hacer con la función. Entonces, la función simplemente
como vamos a trabajar en anodo común, el video pasado veíamos que cómo se representaban en binario, entonces tener en cuenta que el 0 va a ser este número en anodo común y así sucesivamente, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces aquí vamos a tener en cuenta esto. Entonces yo voy a crear, listo, ya la definí. Entonces simplemente voy a trabajar fuera ya de la función y vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Para esto, entonces yo simplemente voy a poner acá, entonces voy a poner aquí la función escribir, ¿cierto? Y obviamente él me va a pasar un entero. Aquí no le ponemos punto y coma, ¿cierto? Entonces abro las llaves y cierro las llaves y dentro de estas llaves va a ir todo lo que va a hacer la función. Bueno, en este caso también eh, quiero que recordemos una cosa. Como son muchas opciones aquí, de 0 a 9, entonces vamos a utilizar, ¿cierto? Una instrucción que se llama switch. La switch simplemente trabaja con varias expresiones. Una expresión, en este caso el número que se le ingresa, y él va a escoger la palabra clave case, una constante, el bloque de sentencias y la palabra clave break, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta esto, ¿cierto? Cómo funciona la instrucción switch en C. Bueno, entonces para esto, tener en cuenta entonces qué voy a hacer. Listo, ya tengo mi función, ¿cierto? Entonces dentro de mi función, ¿cierto? Aquí voy a poner la palabra clave switch. Entonces ya se van a dar cuenta. Le entrego un número, ¿cierto? Y simplemente el switch igual abro y cierro llavecitas pues para trabajar aquí. Entonces en el switch que me pide, entonces siempre él va a pedir la palabra como clave es key 0, ¿cierto? Key 0, dos puntos. Y entonces ustedes van a poner acá, ahorita vamos a ver, entonces como vamos a trabajar con el puerto D, entonces el puerto D va a ser igual a, perdón, va a ser igual a, entonces, como vamos a trabajar en binario, entonces binario y entonces recordar, vamos a hacer estos números, el 0, para cada caso el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Entonces me llevo este que me sirve, ¿cierto? Me llevo este que me sirve y aquí voy a poner, ¿cierto? Y el punto y coma. Y después de esto, la palabra clave, break y un punto y coma. Y así sucesivamente. Entonces tengo para el case 0, entonces, ¿cuál es la idea? Que ahorita vamos a crear un ciclo donde me indique para cuando n valga, valga 0, escoge aquí. Cuando n valga 1, pues escogerá 1 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pausar el video, pues como es largo, y voy a poner todos los casos del 0 al 9. Bueno, listo, después de haber hecho cada caso, entonces tener en cuenta para el 0 se pone el binario y así sucesivamente. Break la palabra clave, para el 1, break, etcétera, etcétera, hasta el 9, ¿sí? Tener en cuenta eso. Bueno, entonces tenemos, bueno, le ponemos un enter aquí. Recordar que esta es la función, ¿cierto? La función que se creó y que la llave abre aquí y este cierra acá. Y esta llave de cierre es la del switch. Ahí la resalta en verde. Bueno, entonces ya tenemos, pues ya vieron cómo esa es la función, lo más importante pues del programa. El resto ya es conocido de ustedes, ¿cierto? Entonces aquí vamos a declarar un entero de tipo se va a llamar i, ¿cierto? Este es para trabajar ahorita con un ciclo for. Ya van a ver para qué. Entonces, tener en cuenta esto. Bueno, como vamos a trabajar con el puerto D, ¿cierto? Entonces, lo que veíamos. Se declara el puerto en 0, pues como salida,
pues recuerden que aquí se evitan pues altas impedancias, señales raras, bueno, en este puerto. Y vamos a trabajar en el puerto, entonces ya en el puerto D, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a inicializar en 1, ¿listos? ¿Por qué esto? Entonces recuerden que el display está en ánodo común, ¿cierto? Entonces, y recordar también que el segmento que se quiere encender tiene que estar en 0 voltios. Como estamos inicializando todo o apagándolo, pues dándole un valor inicial, pues aquí se pone en 1. Es como la lógica para tener en cuenta eso. Todo se inicializa en un valor determinado. Entonces, aquí por el funcionamiento del ánodo común. Bueno, entonces tenemos aquí ya un entero, declaramos el puerto como salida, y por el trabajo del ánodo común también lo dejamos en 0 por el trabajo de que hace este tipo de display, ¿cierto? Bueno, ya tenemos esto. Entonces aquí ya viene el famoso while. Entonces aquí el while tenemos pues el ciclo infinito. Entonces vamos a abrir y cerrar, ¿cierto? Y dentro del ciclo while, ¿qué vamos a poner? Entonces aquí sí viene el ciclo que les decía, el ciclo for, básicamente. Entonces recordemos cómo funciona un ciclo for. Es casi igual, no es lo mismo, pero es casi igual a un ciclo while. Entonces el for es una inicialización, una condición y un incremento. Entonces se inicializa, recuerden la condición, si es verdadero, hace la sentencia, lo que está dentro del for. Si es falso, se sale, ¿cierto? Y ojo con un incremento como trabaja. Entonces, for inicialización, condición, si es verdadero, sigue, hace las sentencias que están dentro, él incrementa y así trabaja el ciclo for. ¿Listos? Bueno, ¿esto para qué? Entonces, para poner a, para poner a trabajar el enterito i, ¿cierto? De 1 a 9, ya se van dando cuenta, pues como el display corre de 1 a 9, entonces este lo vamos a poner a correr de 1 a 9. Entonces yo inicializo en, perdón, inicializo en 0, ¿listos? Perdón, después va un punto y coma, entonces el i tiene que ser menor o igual que 9. Listo. Entonces, el i tiene que ser menor o igual que 9. Entonces, y lo pongo a incrementar. ¿Listos? Bueno, entonces, ese es mi ciclo for. Entonces, igualmente, el ciclo for abre y cierra llavecitas. Y básicamente, ¿qué va a hacer el ciclo for? El ciclo for lo que me va a hacer es llamar la función escribir, y él le va a poner en cada llamada le va a poner pues lo que valga, ¿cierto? Entonces ya nos vamos dando cuenta. ¿Qué pasa cuando valga 0? Entonces él va, aquí vale 0, va a la función escribir y como escribir le tiene que pasar un entero, entonces 0, entonces alumbra el 0 y así sucesivamente hasta 9, ¿cierto? De 0 a 9. Y para eso, mientras tanto, le damos un retardo en milisegundos de, pues vamos a ponerlo a que, a que haga un retardito de 500 milisegundos. ¿Listos? Bueno. Bueno, repitiendo entonces la función, bueno, la función principal, declaramos las variables, inicializamos los puertos, el famoso while, el for para poner a contar, el for, acuérdense este for, es para poner a contar el display de 0 a 9 llamando la función 9 veces, bueno, y un retardo. Acuérdense de cómo se abren y se cierran las llavecitas, ¿cierto? Yo creo que por ahora esto es todo. Vamos a compilar y si todo sale bien, bueno, aquí me sale un error porque creo que hay una llavecita de más. Bueno, entonces generalmente estos errores se dan por llavecitas. Si se dan cuenta aquí, esta es la que me cierra el switch y esta es la que abre la función
y aquí la estoy abriendo también, entonces aquí es cerrándola así, ¿cierto? Si todo sale bien, este también se pone en verdecito, entonces está bien, vamos a compilar y todo sale bien aquí, ¿listos? Bueno, antes de finalizar, tener en cuenta en editar el proyecto y escoger el oscilador, ¿cierto? El oscilador externo para que corra pilas con esto, que es muy importante que tengan en cuenta esto. Listo, le damos OK, vamos a el circuito, vamos a seleccionar el archivo, está en microcontroladores, el archivo hexadecimal, perdón, esto está en videos, display y segmento, ¿cierto? Le damos OK, corremos la simulación y como ven, esta es una nueva forma o una forma diferente pues de hacer el display de 7 segmentos. Entonces continuando, se tiene entonces el siguiente montaje para hacer un contador de 0 a 99. Bueno, aquí se le puso un botón para más adelante resetear el conteo. Por comodidad se utilizan dos decodificadores BCD para la ubicación y las resistencias de 220 como veíamos. Igual la configuración es la misma en el PIC. Entonces recordar que el decodificador va conectado al micro, las cuatro paticas y el grupo de resistencias al display, ¿cierto? Como vemos aquí en la gráfica es algo muy sencillo, ¿no? Bueno, el programa, aquí lo tenemos, la función principal, declaramos variable la i para incrementar de 0 a 99 en el ciclo for como veíamos antes, las unidades decenas para poner a, a, a contar y el dato que se va a pasar al puerto D. Muy sencillo, entonces aquí se ponen estos comentarios. Aquí se divide entre 10 para hallar las decenas, la variable decenas. A medida que va corriendo el incremento, se va dividiendo entre 10. Aquí el contador se le resta las decenas para hallar las unidades, ¿cierto? Se multiplica por 10. Y aquí es el truco de todo, aquí se corren 4 bits. ¿Cómo se corren 4 bits? Simplemente se multiplica por 16. Esto simplemente es para sumar las variables decena y la variable unidad, para que se en el display pues cómo se realiza el conteo. Y finalmente esta variable pues se pasa al puerto dato para que comience pues el conteo y cada conteo tiene un pequeño retardo de 500 milisegundos. Entonces se corre la simulación y como ven empieza a correr el display. Entonces comienza corriendo hasta que llegue al 99. Entonces la idea es que si ustedes desean se, se presiona el botón y comienza de nuevo el conteo. Listo, para tenerlo en cuenta en el contador de 0 a 99. Gracias.